Bueno, ahora sí, está grabando. Bueno, Jaire Tepantes, ¿sí? Como siempre saludamos en griego para no perder la costumbre. Y ya que estamos, Mariana hoy había preguntado sobre la expresión posegeis, poségete, sí, que posegeis es como estás y poségete es como están. Bueno, aprovecho para decirle lo que le contesté hace unos minutos, que ese verbo eje y ségete, que es el verbo ejo, este, ese verbo significa principalmente tener, pero también puede usarse en el sentido de estar cuando uno tiene que hablar de un estado de ánimo, por ejemplo, ¿sí? Y generalmente entonces, si yo quiero decir estoy en tal lugar, por ejemplo, uso el verbo eimi, ¿sí? Que como tal vez recuerden es el verbo ser, estar, existir. Pero para hablar de estados de ánimo, para hablar de cómo me siento, de cómo me encuentro, utilizamos el verbo, en griego clásico, utilizamos el verbo ejo, ¿sí? Que originalmente significa precisamente eso, tener. Ya vamos a ver, o sea, nos podemos dar cuenta muy fácilmente de cuándo significa tener o cuándo significa estar, eso lo iremos viendo. Por lo pronto, ahora nos tenemos que concentrar en los acentos. Los acentos, ya vimos, entonces ya vimos el alfabeto, ya vimos los diptongos, ya vimos los espíritus. Ahora nos corresponde ver los acentos. Así que bueno, ahí están viendo el PowerPoint. Acentos. Bueno, ¿qué decir de los acentos? Para empezar, ¿sí? Toda palabra griega lleva acento. Esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, todas las palabras griegas se escriben con acento, todas. Bueno, no todas en realidad. Hay un 1% que no, pero vamos a ver cuáles son. Por lo pronto sepamos que en condiciones normales, en el 99% de los casos, una palabra griega siempre lleva acento escrito, ¿sí? Y bueno, como ya adelanté un poco, hay dos excepciones que son las palabras proclíticas y las palabras enclíticas, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta esto, sobre todo la cuestión de las palabras enclíticas sobre la que vamos a volver. Pero baste saber esto, baste saber que las palabras proclíticas, ¿cuáles son las palabras proclíticas? Las que ceden su acento a la palabra siguiente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque justamente yo cuando voy hablando, ¿sí? Siempre esas palabras quedan como en un plano relegado, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en los artículos en castellano. Si yo digo, por ejemplo, no sé, el libro, ¿sí? Yo nunca pongo el énfasis en el artículo el, ¿sí? Sino que siempre el énfasis está dado en la palabra libro, a menos que, por supuesto, digamos, no sé, por ejemplo, este libro es el libro, como diciendo que es un libro muy bueno, ¿no? Pero digo, en condiciones normales, el artículo en castellano siempre queda, siempre, digamos, le cede el acento, podemos decir, en la entonación, a la palabra siguiente, al sustantivo que va al que acompaña, ¿verdad? Bueno, pasa lo mismo en griego clásico, ¿sí? Y a esas palabras se las llama proclíticas. Y hay alrededor de 10 palabras que son proclíticas, ¿sí? No hace falta que las enumere todas por ahora, pero basta con que veamos 4 ejemplitos básicos, que son, por ejemplo, la palabra jo, que es el artículo masculino, ¿sí? El. La preposición ek, por ejemplo, que significa de o desde. El artículo jai, ¿sí? Que significa que es el femenino plural, que significa las. Y la conjunción jos, que tiene varios significados, ¿sí? Puede significar cómo, puede significar cuándo, puede significar por qué.
Los que hicieron latín tal vez recuerden la conjunción ut. Bueno, ut, digamos, hos es el equivalente griego del ut latino, ¿sí? Pero bueno, no importa, no vamos a ver construcciones con hos ni nada de eso. Simplemente les remarco que es una palabra que no lleva acento, es una palabra proclítica, es decir, que le cede el acento a las palabras que siguen después. Bien, ahora bien, tenemos otro, otro ejemplo, ¿sí? A ver, espérate que me... Ahí está. No, otro ejemplo no. Tenemos, por un lado, las palabras proclíticas, que ya digo, son 10 en toda la lengua, de las cuales yo acá les muestro solamente 4. Y después tenemos las palabras enclíticas, ¿sí? Que le ceden el acento a la palabra anterior, ¿sí? Es decir, las proclíticas le pasan el acento a la palabra siguiente y las enclíticas se lo prestan, por así decirlo, a la palabra anterior. ¿Mm? Nosotros no tenemos casos que yo recuerde, al menos ahora, no tenemos casos de palabras enclíticas. Por ahí si alguno de ustedes conoce y se acuerda me puede ayudar, pero yo por lo pronto no recuerdo. Pero digamos, la presencia de una palabra enclítica muchas veces hace que una palabra griega pueda tener 2 acentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra que le sigue es justamente una enclítica y esa enclítica le prestó el acento a la palabra anterior, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque hay bastantes palabras que son enclíticas en griego, podemos decir que son más de 100 seguramente, y hay una muy particular, muy importante, que es el verbo imi. ¿Sí? El verbo imi, en sus formas, en sus distintas personas, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, digamos, en su conjugación, el verbo imi es siempre enclítico, ¿sí? El verbo imi siempre le presta el acento a la palabra anterior. ¿Mm? Por eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Mm? Este, entonces yo, por ejemplo, o sea, ahí tenemos un rasgo interesante de la lengua, por lo menos, que el verbo imi, ¿cómo decirlo? No tenía, digamos, una importancia grande, digamos, a la hora de decir las oraciones. O sea, muchas veces no hacía falta utilizar el verbo imi. Y para decir, por ejemplo, yo soy Luciano, por ejemplo, porque ya con el orden y con la disposición de los otros elementos de la frase, yo ya podía darlo por sobreentendido. El verbo imi generalmente se da por sobreentendido, ¿sí? Es lo que llamamos el imi elidido, ¿no? Es eso, es sobreentender el verbo, ¿sí? Y en el caso del verbo imi, digamos, es un verbo, por supuesto, que es importante para aprender porque aparece, no es que se lo comen siempre, pero muchas veces pasa eso, ¿sí? Pero cuando aparece, le cede el acento, ¿sí? El verbo imi es bueno, le da el acento a la palabra anterior. Es un verbo generoso, por decirlo de alguna manera. Este, baste saber esto con las palabras, o sea, sobre las palabras enclíticas. O sea, yo lo que quiero decir, lo que quiero que retengan es esto, que toda palabra griega lleva acento, ¿sí? Toda palabra griega se escribe con acento, salvo las proclíticas, ¿sí? Y las enclíticas. Las proclíticas son buenas, le ceden el acento a la palabra que sigue. Las enclíticas también son buenas, le ceden el acento a la palabra anterior, ¿sí?
baste eso por ahora, ¿sí? Y ya les digo, esto, sobre todo el ejemplo del verbo imi como enclítico es importante que lo tengamos en cuenta. Pero no es esencial, digo que es importante, es que recuérdenlo o traten de anotarlo por ahí para que después cuando veamos bien el verbo imi digan, ah, sí, profe, usted había dicho que era enclítico. Bueno, así entonces. Bueno, vamos a ver entonces, ahora sí, nos vamos a meter de lleno con los acentos, ¿sí? Griego clásico tenemos 3 acentos, así como tenemos 2 espíritus, ¿sí? Espíritu suave y espíritu áspero, también en griego tenemos 3 acentos. Por supuesto, digamos, el acento no tiene nada que ver con el espíritu marca simplemente la presencia o la ausencia de aspiración. El espíritu áspero marca aspiración, el espíritu suave marca ausencia de aspiración, cuando la palabra empezaba por vocal o diptongo. En cambio, el acento aparece siempre, ¿sí? Y el acento justamente lo que marca es dónde se acentúa la palabra, ¿sí? Dónde tenemos, o sea, nos ayuda a leer, ¿sí? Eh, Nos ayuda a poner el acento de las palabras, bueno, como el acento en castellano, con la diferencia de que en castellano nosotros tenemos reglas bastante definidas digamos, por ejemplo, las palabras graves que terminan en vocal, no necesitamos escribir el acento en castellano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la regla dice que si una palabra es grave y termina en vocal, no lleva tilde, no lleva acento escrito. En cambio, en griego clásico, como el orden, como el acento se regía por otras reglas, ¿sí? Eh, el acento griego siempre va escrito. Era como una ayuda que nos dieron los copistas y los gramáticos, ¿sí? Para bueno, para justamente leer correctamente las palabras. Entonces en griego tenemos 3 acentos. Hay una aclaración importante que viene a colación de esto, que es que la palabra acento en griego, tanto tanto en antiguo como en moderno, se dice tonos, ¿sí? Es decir que el acento griego clásico, por lo menos, ya involucraba un aspecto musical, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Fíjense que tenemos 3 acentos. El acento agudo, ¿sí? Que en griego se dice oxeia tonos, ¿sí? El acento agudo. ¿Qué marcaba el acento agudo originalmente? Nosotros vamos a leer todos estos acentos que nosotros tenemos acá, yo se los voy a adelantar ahora. Todos los acentos que nosotros tenemos acá los vamos a leer como nuestro acento castellano. No vamos a hacer diferencia en la pronunciación por una cuestión práctica, ¿sí? Para no embarullarnos con los acentos. Pero lo que originalmente marcaban eran diferencias de tono, ¿sí? Es decir, que en ese sentido se parece, el griego clásico en este respecto se parecía mucho al chino, ¿sí? En el sentido de que el chino, por ejemplo, bueno, lo que pasa con chino es que basa el significado de las palabras en los tonos. En griego clásico pasa algo parecido, pero lo restringe solo a las sílabas que llevan el acento. Las otras sílabas carecen de tono. En cambio, el chino está empleando todo el tiempo tonos, ¿sí? Entonces, tenemos un acento agudo que se escribe como nuestro acento en castellano, pero lo que originalmente marcaba en griego clásico era una elevación en el tono, ¿sí? Yo ahora después voy a pronunciar algunas palabras con la entonación, voy a tratar de que me salga, justamente para que se vea. Marcaba una elevación en el tono. Lo que pasa es que o sea,
lo que ocurre con el acento agudo es que, digamos, el acento agudo mantenía la entonación arriba en la sílaba y en la siguiente la tenía que bajar, o sea, la tenía que volver a la, ¿cómo se dice? Bajar a la entonación normal, ¿sí? Por ejemplo, voy a escribir un ejemplo acá en el PowerPoint para que se vea. Por ejemplo, la palabra thanatos, ¿sí? Thanatos, que significa muerte en griego. Bueno, fíjense yo cómo la leo, ¿sí? La leo thanatos, ¿sí? La leo, ahí la estoy leyendo normalmente como, incluso como lo pronunciaría un griego de hoy. Pero en griego clásico, aparentemente, lo que pasaba era que en la sílaba donde llevaba el acento, es decir, en tha, el tono se elevaba y volvía, digamos, a bajar en la sílaba siguiente, de manera que yo decía thanatos, thanatos. Incluso la primera alfa, la alfa que está acentuada, tiene como el tono elevado, como si uno estuviera en esa sílaba solamente haciendo una pregunta, ¿sí? Entonces diría thanatos, thanatos, ¿sí? Algo así sería, según, por supuesto, esta es una reconstrucción teórica, ¿sí? Lo que nosotros tenemos al día de hoy son los griegos que están acentuando igual que nosotros, ¿sí? Igual que lo vamos a hacer también en la práctica. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? El acento agudo lo que hacía era elevar el tono de la sílaba donde estaba acentuada la palabra. En cambio, el acento circunflejo, que es el que vamos a ver ahora, ¿no? En griego se llama perispomene, perispomene tonos. Este perispomene viene del verbo perispao, que significa como ir en zigzag, ¿sí? Por eso se llama así, perispomene, porque lo que marcaba originalmente era un ascenso y descenso del tono en la misma sílaba, ¿sí? Ascenso y descenso en la misma sílaba. Con lo cual, ahí uno puede deducir un elemento importante. ¿Cuál es? Que simplemente el acento circunflejo solo se puede colocar encima de vocales largas o equivalentes a vocales largas, como los diptongos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la misma esencia del acento hace que se eleve y se descienda un tono, es decir, ocurren dos procesos de entonación en la misma sílaba, con lo cual la sílaba debe ser necesariamente larga, debe valer dos tiempos para que a mí me quepa en un primer tiempo una elevación del tono y en un segundo tiempo el descenso. Cosa que no ocurre en el acento agudo. El acento agudo eleva el tono simplemente y necesita de una sílaba posterior para volver al cauce, digamos, normal. ¿Mm? Entonces eso era lo que marcaba originalmente el acento perispómeno o el acento circunflejo, que como ya hemos visto se representa como un palito de una ñ, ¿sí? Porque justamente lo que marca es eso, el zigzagueo, ¿sí? Perispao, de donde viene perispomene, perispao significa eso, es un verbo que significa zigzaguear. Y ya les digo, originalmente marca ascenso y descenso en una misma sílaba del tono. Voy a poner un ejemplo para que quede más o menos claro. Nosotros en la práctica, ya les dije, y ustedes también, van a pronunciar este acento como un acento castellano cualquiera, ¿sí? Por razones prácticas. Yo tengo, por ejemplo, esta palabra que es doron. Nosotros, ¿sí? En la pronunciación práctica que adoptamos, nosotros la leemos así, doron. Pero según lo que dicen los gramáticos, los griegos antiguos leían esta palabra de esta manera, algo así como doron, doron, una cosa así, ¿sí? Eso es lo que marca el acento circunflejo. Y fíjense que está puesto arriba de una omega,
que es una vocal larga, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. El acento agudo puede ir sobre cualquier vocal o sobre cualquier diptongo. En cambio, el circunflejo solo puede ir encima de vocales largas o diptongos, ¿sí? Solo vamos a ver igual ahora en detalle, lo tengo escrito, así que lo tengo escrito acá en el PowerPoint. Y finalmente, el tercero, que no lo vamos a ver en esta clase porque, digamos, no es... para eso ya tenemos que empezar a ver frases y no palabras aisladas. El acento grave solo funciona en un contexto de frase, nunca aparece en un contexto de palabras aisladas, como los que estamos teniendo nosotros hasta ahora. Y el acento grave lo que originalmente marcaba era justamente la ausencia de elevación. O sea, lo que marcaba era la neutralidad del tono, que vos, o sea, cuando vos veías un acento grave tenías que seguir leyendo sin elevar ni descender el tono, ¿sí? Y se llama varella tonos, o sea, acento grave precisamente, ¿sí? Fíjense que todo el vocabulario agudo, grave, es todo musical, ¿sí? Y lo mismo pasa con la misma palabra para decir acento, tonos. Voy a poner un ejemplo para que quede claro, ¿sí? Un ejemplo de acento grave. Los que han hecho filosofía, o los que están haciendo filosofía antigua, tal vez ya hayan visto a Anaximandro, por ejemplo, y han visto, por ejemplo, lo que es el to apeiron, lo ilimitado, ¿sí? Lo voy a escribir acá, ¿sí? Esto se lee to apeiron, ¿sí? Ese to que aparece acá es el artículo, ¿sí? El artículo tiene su propio acento, no es el artículo, este es el artículo neutro. El artículo neutro conserva su acento propio, no es proclítico, no le cede la palabra al sustantivo siguiente, en este caso apeiron, pero si bien conserva su acento, como está en un contexto de frase, el acento tiene que ser necesariamente grave. ¿Por qué? Porque yo en la Omicron esta no elevo ni desciendo el tono. Sí lo hago en la sílaba siguiente, ¿sí? De manera tal que si yo tuviera que leer esta frase diría to apeiron, ¿sí? Algo así. Bueno, pronunciando el diptongo EI como se debería, ¿no? Es decir, como una E larga cerrada, como dicen los fonetistas. Entonces sería algo así como toaperon, toaperon, algo así. Creo que alguien me está preguntando algo por acá. Voy a ver el chat. Tiago dice, se la recomplicaban los griegos, sí. Bueno, eso es lo que no sabemos todavía muy bien, ¿sí? Si se la complicaban ellos o se la complicaron los fonetistas que estudiaron estas cuestiones, sobre todo en particular a partir del siglo XIX, ¿sí? Bueno, es toda una controversia de eso, ¿sí? Sobre entre comillas, la verdadera pronunciación del griego clásico. Lo que tenemos, el dato que tenemos ahora son los griegos modernos. Y los griegos modernos, estas cuestiones, nada. No tenemos, no tenemos solo, los griegos de hoy solo usan el acento que usamos nosotros, un acento que llamamos de intensidad, ¿sí? En cambio, los griegos antiguos, según estos estudiosos, y según el testimonio que nos dan los gramáticos o lo que podemos deducir de ese testimonio, es que el griego clásico tenía acento tonal, ¿sí? Naturalmente, todo acento tonal comporta cierta intensidad y toda intensidad comporta cierto tono, ¿verdad?
pero en el caso del griego clásico tenía preponderancia el tono sobre la intensidad. Mientras que, de hecho, la intensidad, justamente cuando yo les hablaba de que del acento agudo, la intensidad se ponía en la sílaba siguiente. ¿Sí? Era como que cuando yo tenía que volver a la sílaba siguiente, tenía que volver a la entonación normal, ¡pum! Como que ahí caía, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión muy compleja, ¿sí? Yo ya les digo, simplemente les quiero explicar esto para que tengan en cuenta el valor de los signos, más allá de cómo los pronunciemos. Ya saben ustedes cómo lo tienen que pronunciar, como nuestro acento, ¿sí? Pero valga la aclaración de estas cuestiones, porque si no, no sabemos por qué el acento es así, ¿sí? Bueno, Silvana dice, mire si era medio charlatán. Bueno, habría que preguntarle a Demóstenes a ver qué hacía. De hecho, hay un mito, digamos, mito no mitológico, ¿verdad? Sino un mito este, urbano, entre comillas, podríamos decir, que el retórico Demóstenes, ¿sí? Del siglo IV antes de Cristo, contemporáneo de Aristóteles, practicaba sus discursos, sus declamaciones en público, y lo hacía poniéndose piedras en la boca. Entonces, justamente para practicar la entonación y demás. Así que, y bueno, y Demóstenes era particularmente charlatán. Sí, bastante fantasma. Pero bueno, qué fantasmada no han hecho los griegos, ¿no? Bueno, habría que ver qué es lo que no han hecho, digamos. Juli pregunta si este griego no se habla en Grecia ahora. Eh, bueno, es muy difícil decir, es muy difícil responder esa pregunta. Yo lo que diría, digamos, a juzgar por la experiencia que he tenido, eh, digamos que la diferencia que hay entre griego antiguo, que es el que usamos en la cátedra, y el griego que se habla hoy en día, es la misma diferencia que hay, por ejemplo, entre el poema del Biocid y el castellano de hoy, ¿sí? Es decir, nosotros cuando leemos el poema de Biocid, algunas cosas las entendemos y otras no las entendemos, otras se nos pasan. Bueno, en griego pasa lo mismo, o sea, vos vas, por ejemplo, y le hablas, vos, por ejemplo, le podés decir Jaire a un griego de hoy y te va a entender. No le vas a, lo único que va a tener que cambiar es la pronunciación. En vez de decir Jaire, tiene que decir Jere, ¿sí? Eh, y algunas cosas, algunas otras cuestiones, sobre todo distintos significados de los verbos, distintos significados de algunos vocablos. Pero en el grueso, un griego puede, por ejemplo, agarrar, no sé, un librito de salmos, que eso está escrito en una forma de lengua griega muy parecida a la antigua, ¿m? Y un griego lo puede llegar a entender, al menos un griego con cierta formación, ¿sí? Un griego que salió de la escuela secundaria puede entender, por ejemplo, el griego del Nuevo Testamento, ¿sí? Que es, digamos, como el estadio medio entre el griego clásico y el griego moderno. Este, así que yo diría que se habla bastante, o sea, de hecho hay un lingüista griego que dice que los griegos hablan 85% griego antiguo y yo por lo menos estoy de acuerdo y me ha tocado estar en Grecia y hablar con los griegos y maravillarme, ya les digo, de que siguen usando muchas palabras que nosotros solamente la vemos en los textos, este, pero bueno, cuando pasa eso es realmente maravilloso. Ya les digo, nosotros hacemos una diferencia en la pronunciación por cuestiones sobre todo prácticas y un poco para rescatar la pronunciación de aquel momento, ¿m? Pero la pronunciación del griego moderno es más simplificada todavía que esta que estamos viendo, ¿sí? Lo que pasa es que si yo enseñara con la pronunciación de griego moderno, tendríamos muchos problemas
ortográficos, porque muchos diptongos pasaron a pronunciarse I, por ejemplo. Entonces yo tendría que andar aclarando a cada rato, bueno, ¿con qué se escribe esta palabra? ¿Sí? ¿Con qué diptongo? Bueno, por esa razón. No sé más, no sé qué iba a decir, pero me olvidé. Bueno, la cosa es que, como dice Tiago también, mira, Juan dice que no puede ver la presentación. ¿Ustedes, el resto, puede ver la presentación? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, la mayoría la ven. Así que por ahí, Juan, fíjate si podés, por ahí tenés que volver a entrar o eso. ¿Sí? Este, mm, Bueno, y Tiago también había señalado una cuestión, Juanjo Fantoso enseña griego moderno en YouTube, es cierto. Juanjo, yo lo he visto, es un youtuber bueno, de hecho ahora inició una academia para enseñar griego moderno. Este, y ¿Cómo es? Y curiosamente también se ha contactado con algunos profesores de griego antiguo de acá de Argentina, en particular una chica de Córdoba, ¿sí? Este, mm, que ahora sé que se llama Amparo, no me acuerdo el apellido, ya me va a salir. Bueno, eh, bueno, pero con esa chica se ha contactado Juanjo y han trabajado un par de cosas juntos. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, más allá de que, digamos, más que no sea los griegos se la complicaban o ese tipo de cosas. No sé si alguno tiene otra pregunta, digamos, para hacer respecto de lo que expliqué. No sé si fui claro en la explicación o por ahí merece que lo tratemos un poco más. Bueno, por lo que veo, aparentemente está todo bien. Entonces, acento agudo, lo que marcaba elevación del tono. Acento circunflejo, ascenso y descenso, elevación y descenso. Acento grave, ausencia de elevación. Por ahora el acento grave no lo vamos a ver porque necesitamos ver más cuestiones de la frase, ¿sí? Lo que ahora voy a explicar, o sea, me voy a remitir solamente a los primeros dos, al agudo y al circunflejo, que son los más importantes que tenemos que trabajar hoy. Primero, bueno, unas pautas de la escritura de los acentos. ¿Sí? Para escribir los acentos pasa lo mismo que con los espíritus. Es decir, se escriben arriba de la vocal minúscula y a la izquierda de la vocal mayúscula. ¿Sí? Y ahí tenemos ejemplos. Por ejemplo, la palabra ángelos, fíjense cómo se escribe. Voy a hacer un zoom para que se vea bien. Creo que con 200 estará bien. Sí. Fíjense cómo se escribe la palabra ángelos, que significaba mensajero. Fíjense, acá tenemos empieza por minúscula, entonces el acento se escribe arriba, ¿sí? Igual que el espíritu, que en este caso es espíritu suave. Y al lado yo les puse la misma palabra, pero con la mayúscula inicial. Y fíjense que va escrito el espíritu y el acento al lado, a la izquierda. ¿Sí? Nunca, en la mayúscula nunca va nada arriba, siempre va al costado, a la izquierda. Fíjense, por ejemplo, en lo que pasa en la palabra jora, ¿sí? Con minúscula, y jora con mayúscula inicial. ¿Sí? También. La omega mayúscula, o sea, no hay nada arriba de la omega mayúscula, está todo a la izquierda. Este caso es por ahí el más llamativo, que es cuando tenemos espíritu y acento circunflejo. Fíjense en esta palabra, homos, que significa hombro, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, homóplato, ¿sí? La palabra homos, fíjense cómo se escribe, ¿sí? Fíjense que tiene el espíritu suave abajo y el circunflejo arriba. Y fíjense después lo que pasa en la misma palabra, pero con la inicial mayúscula, ¿sí? La omega tiene a la izquierda el espíritu abajo
y el acento circunflejo arriba, ¿sí? Así se escribe. Y bueno, y acá puse un ejemplo con diptongo, ¿sí? Que bueno, como en este caso la mayúscula es inicial, el acento y el espíritu se colocan de la misma manera, porque no lo afecta, ¿sí? La que es mayúscula es la inicial, no la siguiente. Pese a que yo esta palabra la pronuncio oinos. El acento lo hago sobre la primera de las vocales del diptongo. Bueno, esto es lo que quería decirles ahora, ¿no? Con la siguiente diapositiva. Y es precisamente esto, que si la palabra empieza en diptongo, el acento se escribe sobre la segunda vocal del diptongo, igual que el espíritu, pero se pronuncia en la primera. Y acá puse varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la palabra Eden, que significa cantaba, es un imperfecto. Eidolon, que significa ídolo. El diptongo siempre se toma como una unidad, por eso todos los diacríticos se escriben en la segunda letra del diptongo, pero se pronuncian en la primera. Eidolon, entonces, Athenaios, ¿sí? Fíjense que el circunflejo está escrito sobre la iota, pero uno no dice Athenaios, dice Athenaios. Esta palabra Athenaios significa ateniense, es el gentilicio. La siguiente palabra, oikein, que esto significa habitar o residir, ¿sí? Fíjense cómo está escrito, es decir, el circunflejo arriba de la iota, pero yo el acento lo pronuncio sobre la E. Por eso digo oikein y no digo oikein, ¿sí? Y finalmente la palabra oimoi, que es una interjección, que significa ay de mí, ¿sí? Ese oimoi aparece mucho en tragedia. Y o sea, y yo lo pronuncio oimoy, o sea, en la pronunciación yo acentúo la omicron, pero en la escritura yo tengo que colocar el espíritu y el acento sobre la iota, Entonces, si la palabra comienza en diptongo, ¿sí? Y el acento va encima de ese diptongo, lógicamente, ¿sí? Porque puede pasar que la palabra empiece en diptongo, pero que el acento vaya en otra sílaba. Pero si va en esa sílaba en donde va el diptongo inicial, o en cualquier diptongo en realidad, ahora que lo pienso, porque ya lo vemos ahí en el Athenaios. Bueno, esto lo voy a tener que reformular. Pero bueno, eso. Podríamos decir así entonces. Eh, si el diptongo lleva acento, ahí está. Este se escribe sobre la segunda vocal del diptongo, pero se pronuncia en la primera. Esa es la regla. ¿Sí? Y ahora la pregunta, un poco ya lo hemos visto con los ejemplos, pero esta pregunta es importante. ¿Qué pasa si una palabra lleva espíritu y acento en la misma vocal o diptongo? Bueno, más o menos un poco lo que vimos, ¿sí? El espíritu se escribe a la izquierda de los acentos agudo y grave, ¿sí? Es decir, que si yo tengo una misma vocal que lleva agudo, acento agudo o grave, ¿sí? Bueno, y si esa misma vocal o diptongo lleva un espíritu, el espíritu se escribe primero, ¿sí? Se escribe a la izquierda el espíritu y después el acento, como vemos en los ejemplos que tenemos acá. Voy a hacer un zoom para que se vea mejor. ¿Sí? Por ejemplo acá, fíjense, jo, esta palabra se lee jo, tiene espíritu áspero y acento agudo. Bueno, fíjense que yo escribo primero el espíritu a la izquierda y después a la derecha el acento. Lo mismo pasa con eidolon, ¿sí? Que es una palabra que empieza por diptongo.
el espíritu a la izquierda y el acento a la derecha. Y lo mismo con la palabra ángelos, y lo mismo con la palabra éngonos, que está en mayúscula, ¿sí? A la izquierda el espíritu y a la derecha el acento. Y como la palabra empieza por mayúscula, la escribo, digamos, todo ese combo de espíritu y acento lo escribo siempre a la izquierda, ¿sí? Éngono significa, si alguno pregunta, significa abuelo, pariente, ¿m? Y bueno, ángelos ya sabemos que significa mensajero, y jo, bueno, jo es una conjunción, vendría a ser lo que, ¿sí? No hace falta que sepamos la traducción, pero baste saber, digamos, baste conocer la palabra para que veamos algunos ejemplos de cómo se escribe el espíritu junto a un acento agudo. Esto vale también si el acento fuera grave, ¿sí? El espíritu a la izquierda y el acento grave a la derecha. ¿Mm? Esa regla no cambia. Ahora, ¿qué pasa si en una misma vocal o diptongo tenemos espíritu y circunflejo? Bueno, lo que hacemos es, abajo escribimos el espíritu y arriba el circunflejo, como tenemos acá en los ejemplos. ¿Mm? Por ejemplo, en esta palabra que es o, ¿sí? Este o es una interjección, es cuando uno dice, no sé, oh, Luciano, ¿no? Es como el o para llamar a alguien, sería. ¿No? Y eso se escribe con espíritu suave y acento circunflejo. Entonces yo para escribirlo escribo abajo el espíritu y arriba el circunflejo. ¿Mm? Otro ejemplo, la palabra jaima para decir sangre. ¿Mm? Fíjense cómo la leo, ¿no? No leo ajima, leo jaima, ¿sí? ¿Por qué? La palabra empieza por diptongo y ese diptongo tiene un espíritu áspero que se escribe abajo y el circunflejo que se escribe arriba. Lo mismo cabe decir de la palabra eidos, ¿sí? Que significa forma, figura, etc. Y lo mismo cabe decir de la palabra homos, que tiene una mayúscula inicial y que por lo tanto todo ese combo de espíritu y acento va a la izquierda. Pero siempre se respeta abajo el espíritu, arriba el circunflejo. ¿Mm? Bueno, esas son las reglas de escritura. Esto nos vamos a acostumbrar porque lo vamos a ver a cada rato, ¿sí? Yo simplemente lo hago explícito. Pero esto se ve a cada rato, ya les digo. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Más o menos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, cualquier cosa me pueden preguntar, ya sea Profe, por el chat o por profe. este. Sí, Tiago. Entonces, siguiendo toda esta lógica, no puede haber un circunflejo y un acento juntos. O sea, no se puede eso. Y no, porque serían dos acentos. Claro, O sea, el acento circunflejo sigue siendo acento, ¿sí? Entonces vos tenés la combinación espíritu-acento, por ejemplo, espíritu acento agudo, espíritu acento grave y espíritu acento circunflejo, pero no tenés en una misma vocal, por ejemplo, un agudo y un circunflejo. Eso estaría mal, ¿sí? Porque Es justamente si el como que acento lo que fuera, marca. ¿Eh? perdón, es como que fuera esdrújula y aguda al mismo tiempo, no se puede. Eh, claro. Exactamente, ni hablar, tal cual. Karen lo dijo perfecto, es así, ¿sí? O sea, es como si estuvieras dando dos órdenes contradictorias al mismo tiempo sobre cómo acentuar la palabra, ¿no? O sea, si yo veo una palabra así, veo un acento agudo y un circunflejo arriba, y digo, pero bueno, pero esto cómo leo yo, o sea, un griego antiguo diría, ¿no? ¿Cómo lo leo? ¿Tengo que ascender y descender el tono o tengo que nada más ascender? Y eso era importante para los griegos antiguos porque eso muchas veces marcaba la diferencia entre las palabras. ¿Mm? Por eso se escribían justamente,
para marcar en la ortografía eso que se producía en la pronunciación. No obstante, después eso, como ya les dije, eso cayó, digamos, las diferencias de entonaciones cayeron. Yo supongo que cayeron junto con la diferencia entre largas y breves. Eso habría que verlo bien, pero eh, me parece por lo menos que si vos tenías un sistema de tonos que se basaba en uno, en un tiempo y en dos tiempos, bueno, evidentemente, si el sistema tonal desaparece era porque evidentemente había desaparecido la distinción de tiempos de las vocales. O sea, cuando ya desaparece la distinción entre larga y breve, necesariamente tiene que desaparecer el acento tonal. Al menos como los griegos antiguos lo entendían. Este, así que sí, eso es, lo dijo muy bien Karen, es así, ¿sí? Vos no podés escribir un acento agudo y un circunflejo, o uno grave y un circunflejo, en la misma vocal. ¿Mm? Puede pasar, eso sí, que algunas palabras tengan más de un acento, o sea, puede ser que una misma palabra tenga un circunflejo, por ejemplo, y un agudo en otra sílaba, no en la misma, sino en otra sílaba. Pero eso ¿por qué? Por lo que les expliqué antes de las enclíticas. O sea, hay un acento que le prestó, digamos que está prestado por la palabra que viene después. ¿Sí? Pero de esos casos nos vamos a dar cuenta porque las palabras enclíticas, por ejemplo, una de ellas es importante, es el verbo imi. Entonces, cuando tengamos verbo imi, la palabra anterior es posible, no siempre pasa, pero es posible que lleve dos acentos. Pero ya los digo, si pasa eso, siempre va a ser en sílabas distintas, nunca en la misma sílaba. ¿Mm? Bueno, ahora seguimos con lo que sigue, que es, que valga la redundancia, vamos a hablar entonces, ahora nos vamos a focalizar en el acento agudo. ¿Mm? El acento agudo, como ya lo dije, puede colocarse sobre todas las vocales, o sea, sobre todo lo que tenga sonido vocálico, ¿sí? El acento agudo no le hace asco a nada, ¿sí? Es decir, que se puede colocar sobre vocales breves, sobre vocales largas y sobre diptongos, según las reglas que ya les dije. O sea, cuando el acento agudo se coloca sobre un diptongo, siempre se va a colocar, se va a escribir en el segundo elemento, en la segunda letra del diptongo, pero yo lo pronuncio como en la primera. ¿Mm? Este, entonces eso es lo que pasa con el acento agudo. ¿Mm? Y acá puse varios ejemplos. Entonces vamos, ustedes, yo acá puse una serie de palabras, algunas ya las vimos, y otras no. Yo las voy a leer y ustedes las van a repetir desde sus casas para que empiecen a ver en qué consiste esto del acento agudo. O sea, nosotros vamos a leer este acento como un acento castellano. ¿Mm? Entonces, vamos con la primera palabra, entonces, sería agazós, ¿sí? Agazós, el acento sobre la ómicron, ¿sí? La siguiente, la palabra ángelos, el acento sobre la alfa, inicial. Y además la palabra empieza con espíritu suave, lo cual me indica que yo no tengo que hacer una aspiración, yo no tengo que decir jángelos, tengo que decir ángelos. La siguiente palabra, aistesis, la sensación, ¿sí? Fíjense, el acento y el espíritu están ubicados sobre un diptongo. Se escribe en el segundo elemento, se pronuncia en el primero. Entonces yo por eso digo aistesis. La siguiente palabra, okeanos. ¿Mm? No hay mayores complicaciones. Es como agazós. ¿Sí? Agazós, okeanos. La siguiente palabra, atelés, que significa imperfecto. ¿Mm? El acento sobre la eta. Atelés. La siguiente, éucolos. ¿Sí? Yo no digo eúcolos, no. Digo éucolos. ¿Sí?
pronuncio el acento sobre la épsilon, pero lo escribo sobre la ypsilon. ¿Mm? La siguiente palabra, oftalmos, que significa ojo. ¿Sí? De ahí viene oftalmólogo, por ejemplo. ¿Mm? La siguiente palabra, oquipus. Oquipus es el de los pies ligeros, es el epíteto de Aquiles. Episcopos, el vigilante. Eidolon, el ídolo, ¿sí? Y la última palabra es hosper, ¿sí? Con espíritu áspero sobre la omega. Por eso leemos hosper. ¿Eh? Ese sería como ejemplos de lectura de acento agudo. ¿Mm? Lo leemos como nuestro acento, como yo lo acabo de hacer. Vamos con el circunflejo, ¿sí? El circunflejo es un poco más exquisito que el acento agudo, ¿sí? Es más exquisito, más fifí, ¿sí? ¿Por qué? Ya la forma misma, ¿no? Que tiene como un palito de ñes, ¿no? Me hago el refinado. ¿Por qué? Porque el circunflejo solamente se coloca sobre vocales largas, ¿sí? Nunca van a ver una épsilon con un circunflejo. ¿Mm? Ustedes, por lo menos. Si ustedes, o sea, puede que si algún día estudiasen inscripciones griegas, puede que vean alguna épsilon con circunflejo, pero nosotros estamos aprendiendo y no van a ver, yo les aseguro, ninguna épsilon con circunflejo, ninguna ómicron con circunflejo, ¿sí? Entonces, el acento circunflejo solo puede colocarse sobre vocales largas, ¿sí? Es decir, sobre eta, sobre omega, alfa larga, iota larga e ipsilon larga. Entonces ya nosotros podemos darnos cuenta muchas veces de si la alfa, la iota o la ipsilon son largas o breves, nos podemos dar cuenta por el acento, ¿sí? Si tiene un acento circunflejo, me indica automáticamente que eso que está ahí es una vocal larga, ¿sí? En cambio, el acento agudo, si yo veo una alfa con acento agudo, yo no sé si es larga o breve, porque el acento agudo puede ir sobre cualquiera. En cambio, el acento circunflejo solo sobre las largas, ¿sí? Y por otro lado, también el acento circunflejo también puede ir sobre los diptongos, de la manera que ya les describí. O sea, yo lo escribo en la segunda letra del diptongo y la pronuncio en la primera, ¿sí? Y la pronunciación que nosotros vamos a seguir es pronunciar el circunflejo como un acento nuestro. ¿Cómo lo hacen los griegos modernos? ¿Sí? Ya les digo por razones prácticas, porque si tuviéramos que practicar la acentuación tonal, me voy a quedar sin alumnos, sin alumnas, sin cátedra quizás, no sé. Así que bueno, puse algunos ejemplos, algunos ya repetidos, ¿sí? De acento circunflejo. Tenemos la palabra eidos, fíjense cómo la pronuncio, ¿sí? Eidos, tenemos el acento circunflejo sobre el diptongo. La palabra eu, el adverbio, ¿sí? Que aparece también en el nombre Eusebio, no me voy a cansar de repetirlo, por supuesto, para desgracia de Eusebio. La interjección o, ¿sí? Fíjense, espíritu suave y circunflejo arriba. La palabra doron, que significa regalo. ¿Mm? La palabra ptosis, ptosis significa caso, caída, ¿sí? Significa tanto caída, la caída, por ejemplo, de que algo cae al piso, digamos, ¿no? Pero también significa caso en el sentido de caso de declinación de una palabra, ¿sí? Es la misma, es la terminología gramatical también. La siguiente palabra, timó, ¿sí? Timó que significa honro,
¿sí? Ustedes han tenido cultura clásica, saben lo que es la timé, ¿sí? La timé, el honor, etcétera. Bueno, la palabra timé tiene dos grandes significados que son, digamos, el honor, que es un significado abstracto, ¿sí? Proveniente del segundo que les voy a decir ahora, y es el significado de precio. O sea, timé originalmente significaba precio, ¿sí? Y de alguna manera el honor es eso, es el precio que vos pones por tu heroísmo, si querés, ¿no? Curiosamente, cuando uno va a Grecia a comprar algo al supermercado, el ticket que le largan que largan como largan acá, en todos lados, dice, a lo último dice timé. O sea, pero no es el honor de los productos que compras, sino el precio. O sea que no lo tenés que pagar con un acto de valor, sino que tenés que poner cash, ¿sí? O, bueno, en su defecto, tarjeta, ¿no? Y timo es el verbo que deriva de ese vocablo, timé, ¿sí? Que significa honro, yo honro, hago honras, ¿sí? Eso lleva circunflejo, entonces. El verbo, otro ejemplo es el verbo deló, que significa mostrar. Yo muestro sería la terminación esa. ¿Sí? Deló. Yo lo pronuncio así, deló. Y finalmente el verbo enantiumai, ¿sí? Que eso significa, enantiumai es enfrentarse. ¿Sí? Y fíjense cómo lo acabo de pronunciar. No digo enantioumai. No, digo enantiumai. ¿Sí? El diptongo U. Y voy a estar todo el cuatrimestre diciendo lo mismo. Sobre el diptongo U. ¿Eh? Bueno, entonces ahí ya vimos, digamos, vimos entonces acento agudo, ejemplos, ¿no? Y vimos acento circunflejo y algunos ejemplos de palabras, poquitos, porque ahora vamos a ver más. Pero lo vamos a ver ya hablando de una clasificación, ¿sí? Vieron que hoy hablamos de palabras esdrújulas y palabras agudas, ¿no? En castellano tenemos eso, palabras agudas, graves y esdrújulas. Bueno, en griego tenemos algo parecido, no igual y un poquito más complicado, igual no tan complicado, pero tenemos también una clasificación de las palabras según su acento. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se dividen o cómo se clasifican las palabras según el acento que llevan y dónde lo llevan. O sea, según, no solo dónde lo llevan, no solo la clasificación no solo es según la sílaba que tiene el acento, sino también según el tipo de acento, si es agudo o si es circunflejo. ¿Mm? Ahora vamos a ver eso. Tenemos básicamente 5 clases de palabras según su acento. ¿Mm? Las palabras oxítonas, que vendría a ser como nuestras palabras agudas, ¿sí? Las paroxítonas, que son como las palabras graves nuestras, ¿no? Las proparoxítonas, que vienen a ser las esdrújulas, ¿sí? Y después tenemos las perispómenas, que son, digamos, son como las agudas, pero con acento circunflejo, y las properispómenas, que son lo mismo que las graves, pero con acento circunflejo. Vamos a ver entonces, vamos a ir una por una. ¿Mm? ¿Cómo es esto? Entonces, las oxítonas, dijimos acento agudo en la última sílaba, ¿sí? Agudo en la última, agudo, última, ¿eh? Agudo, última, oxítono, ¿sí? Fíjense, yo acá puse un esquemita, estas rayas que se ven acá son las sílabas, son, digamos, como espacios para sílabas, digamos así, espacios vacíos para poner ahí sílabas, ¿no?
¿Por qué puse 3 nada más? Una palabra griega puede tener muchísimas sílabas, pero el acento nunca va a caer. Esto es una regla súper importante y que se conserva al día de hoy en griego moderno, que nunca una palabra griega puede caer en otra sílaba que no sea las 3 últimas. ¿Sí? Es decir, no existen en griego las palabras, por ejemplo, las palabras sobre esdrújulas, no existe. ¿Sí? O sea, solamente puede ser o aguda o grave o esdrújula, si lo ponemos en la terminología castellana, ¿sí? Sí, lo repito entonces. La regla básica de acentuación griega es que el acento griego va a caer en una de las 3 últimas sílabas, o sea, las que van al final de la palabra. ¿Mm? Si una palabra tiene 800 sílabas, no importa. De hecho, existen palabras griegas de 800 sílabas y las inventó todas el comediante Aristófanes, eh, por supuesto con un fin humorístico, ¿no? Este, pero por más que una palabra griega tenga 800 sílabas, siempre va a caer en una de las 3, o sea, en la última, en la anteúltima o en la antepenúltima. ¿Sí? Y esa es la regla fundamental del acento. ¿Eh? Y ahora yo estoy dando esta clasificación para que veamos cómo se da eso. ¿Mm? De nada. Vamos entonces, sí, dijimos oxítonos, acento agudo en la última sílaba. Y puse aquí algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos acá un montón. Yo las voy a leer, no voy a detenerme mucho en el significado porque si no me voy a pasar mucho de tiempo. Uranos, Amerés, Calos, Cacos, Aidos, Maquednos, Macros, Cleis, Cleiné, Clausmos, Erinis, Aei, Odus, Agileus. Fíjense, ahí tenemos los nombres de Aquiles y de Ulises u Odiseo. ¿M? Agileus, Odiseus, Teseus, el héroe Teseo, héroe de Atenas, Gedish, Gedoné, Jo, To. Todas estas son palabras oxítonas. Llevan acento agudo en la última sílaba. Fíjense que el acento agudo, recuerden que puede ir encima de una vocal breve, de una vocal larga o de un diptongo, que es lo. De hecho, les mostré toda esta variedad. Por ejemplo, en Uranos tenemos acento agudo encima de una breve. En Amerés tenemos acento agudo encima de una larga. Y en Clays, por ejemplo, tenemos acento agudo encima de un diptongo. Todas estas son oxítonas, ¿sí? Acento agudo en la última. Vamos a ver qué pasa con las siguientes, las paroxítonas. Acento agudo en la penúltima. Agudo, penúltima. ¿Sí? Son como nuestras palabras graves, si querés. Y acá también puse un montón de ejemplos, porque de hecho las palabras paroxítonas abundan en la lengua griega, ¿sí? Bueno, en realidad abundan de todas las clases, pero las paroxítonas también abundan. Eh, entonces, así tenemos, por ejemplo, la palabra logu, ¿sí? Las voy a leer, no me voy a detener el significado. Logu, paideuo, egei, isonomía, ¿sí? Fíjense que acá, en esta última, isonomía, la iota y la alfa no son diptongos, recuerdan por la regla que vimos las clases anteriores. Isonomía, nosos, historia, de ahí viene historia, jaute, acá aparece, tal vez algunos no lo vean, pero ahí hay un espíritu áspero, jaute, por eso leo, Libíes, Arjaias, Agamemnon, Platón, Aristófanes, Sócrates, ahí tienen todos los nombres, ¿no? De Platón, Aristófanes, Sócrates, Eurípides, pero en griego se dice Platón, no se dice Platón, se dice Platón. Tampoco se dice Aristófanes, sino que se dice Aristófanes, Sócrates, Eurípides. ¿Eh? Siguiente palabra, Sebas,
De ahí viene, por ejemplo, el nombre Sebastián o el nombre Eusebio. Sebas, Tonoi, Joti, Megas, Ises, Sfodra, Beltion, Alelus, Ioannes. Fíjense que ahí tienen, como se dice Juan en griego, ¿sí? Se dice Ioannes. Homilía, alfa, el nombre del alfa sí es una palabra paroxítona. Ahí tenemos un ejemplo. Lambano, lambano que significa agarrar. Todavía con algunas, con alguna pequeña modificación fonética, todavía se sigue usando ese verbo en la lengua griega. Tragodía, la palabra para decir tragedia, es paroxítona, tragodía. Dioco, barbarus. Incluso todas nuestras palabras, que son, por ejemplo, nombres de ciencias, por ejemplo, astrología, filosofía, geografía, todas ellas, si las tuviéramos que pasar al griego, pasarían con el mismo acento que le damos en castellano, ¿no? Entonces diríamos geografía, filosofía, astrología, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos con las proparoxítonas, que es acento agudo en la antepenúltima, como las esdrújulas. Ahora bien, hay una pequeña condición, ¿sí? Fíjense este símbolo que aparece en la última sílaba, que es como ese es el símbolo de breve, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para que el acento pueda aparecer para que el acento agudo, ¿sí?, pueda aparecer en la antepenúltima sílaba, la última sílaba tiene que ser breve, ¿sí? Si la última sílaba es larga, el acento agudo no puede ir ahí. Tiene que correrse hacia la penúltima o hacia la última, según el caso. Vamos a ver ejemplos para que lo veamos de manera concreta. Por ejemplo, sí, Eusebio, las palabras proparoxítonas dijimos acento agudo en la antepenúltima, ¿sí? Como nuestras palabras esdrújulas. Pero para que una palabra sea proparoxítona, la última sílaba tiene que ser sí o sí breve. Es decir que no puede haber, cuando hablamos de sílaba breve, nos referimos a una sílaba que contenga o una vocal breve, ¿sí?, o un diptongo ay y hoy a final de palabra, como ya vimos las clases anteriores. ¿Sí? De nada. Vamos a ver ejemplos que lo van a clarificar. Siempre el ejemplo, me parece a mí, por lo menos clarifica un poco. Fijémonos, ¿sí? La palabra ángelos. La palabra ángelos es proparoxítona, acento agudo en la antepenúltima. Si yo lo separo en sílabas, digo los, ¿sí? El acento en la antepenúltima. La siguiente palabra, gedomai, ¿sí? Fíjense, también agudo en la antepenúltima. En este caso, el diptongo ai, como está a final de palabra, vale por una breve. Entonces yo puedo dejar el acento ahí, ¿sí? Y es una palabra proparoxítona hecha y derecha, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto del acento porque el acento nos permite, como estamos viendo, el acento nos permite ver también, es una forma de ver si algunas vocales son largas o breves. Podemos identificar, en este caso, en la palabra gedomai, podemos identificar que hay, el diptongo es breve, ¿sí? Sigue la regla que les comenté en las clases anteriores. Siguiente palabra, medépote, ¿sí? Fíjense también, agudo en la antepenúltima. Medépote, ¿sí?
como termina en épsilon, la épsilon es breve. Ya sabemos que es una vocal breve. Entonces, puede ir ahí tranquilamente. La siguiente palabra, disebeia, ¿sí? Que es lo contrario de... disebeia es lo contrario de la eusebeia. O sea, es como la antítesis de Eusebio, ¿sí? Sería como el Eusebio Black, ¿sí? Los que vieron Dragon Ball Super, sería eso. ¿Sí? Disebeia es el irrespeto, la falta de respeto, sobre todo a los dioses, ¿no? Eso es la disebeia. Y fíjense, tenemos acento agudo en la épsilon esta, ¿sí? Y si yo lo tengo que separar en sílabas sería dice, dis. A ver si sale la rayita. Dis. C. Bei, ahí tenemos diptongo, A. ¿Mm? Esta alfa ya podemos deducir que es breve. ¿Por qué? Porque el acento agudo está en la antepenúltima, ¿sí? Por eso lo podemos deducir. ¿Quedó claro? Bueno, seguimos con la siguiente. Eidolon, ¿sí? También, palabra proparoxítona. Ei, do, lon, ¿sí? Acento agudo en la antepenúltima. No me importa fíjese que no me importa la cantidad de la anteúltima, no importa, ¿sí? Lo que importa siempre es la cantidad de la última, ¿sí? Eso es distinto a lo que pasa en latín. En latín importaba la cantidad de la anteúltima para acentuar la palabra. En cambio, en griego ocurre totalmente lo opuesto. O sea, en griego la que importa es la última sílaba, ¿sí? Eso es importante que tengamos en cuenta, porque eso también explica muchas diferencias de acentuación que nosotros tenemos con respecto a las palabras griegas. Vieron que, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, para decir Aristófanes, ¿sí? Nosotros decimos Aristófanes, pero los griegos decían Aristofanes. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la acentuación del latín, ¿sí? Y eso provocó que nosotros dijéramos Aristófanes y no Aristofanes. Pero bueno, eso yo trato de explicarlo siempre y les hago un lío en la cabeza, así que lo voy a dejar por ahora. Vamos con la siguiente palabra. La siguiente palabra ya la vimos, es una vieja conocida de todos nosotres, que es jairete. La palabra jairete es proparoxítona, acento agudo en la antepenúltima. Jairete. Lo mismo ocurre con didáscale, ¿sí? El llamado al maestro sería. Didáscale, ¿sí? Agudo en la antepenúltima. Lo mismo con la fórmula de despedida. Erroso, también, ¿sí? Agudo en la antepenúltima. Lo mismo erroste, lo mismo svenimi, que es el verbo que significaba apagar, apago. Esta iota ya podemos deducir que es breve, ¿sí? Si yo separo en sílabas sería sven, ni, ¿sí? Agudo en la antepenúltima. Y esta iota yo puedo deducir por la presencia del acento, si está tan atrás, es porque la última es breve. Si no fuera breve, no estaría tan atrás. Esa es una forma de darnos cuenta muchas veces, ¿sí? Siguiente palabra, noesis, pensamiento, ¿sí? Si yo la separo en sílabas es no, sis, ¿sí? Es una palabra proparoxítona, ¿sí? Y lo que podemos deducir es que esta iota al final es breve, ¿sí? Porque si no el acento, si esta fuera larga, el acento tendría que ir sobre la eta. Porque no puede ir, si esto fuera largo, no podría ir tan atrás, ¿sí? Seguimos. Epitédeuma,
¿sí? Epitedeuma, que significa ocupación, es también proparoxítona, ¿sí? Esta alfa ya lo podemos deducir, es breve. Lo mismo ocurre con la alfa final de melaina, también palabra proparoxítona. Anthropos, que significa ser humano, hombre. Nósema, que significa enfermedad. Élege, que significa decía. Menélaos, órganon, ergazomai, aisthesis, síntomos, oquípteros, onios. Fíjense que acá en la palabra onios, que es un adjetivo que significa susceptible de compra, sería, ¿no? Como comprable, sería algo así. Acá tenemos, esta palabra es proparoxítona. Si yo la separo en sílabas, digo o, ni, os. J, omicron, en ese orden no forman diptongo. Entonces acá tenemos una palabra proparoxítona. ¿Sí? La palabra para decir sapo o rana, bátrajos, ¿sí? También proparoxítona. Y esta que es una palabra bastante larga, discatafrónetos, que sería, para traducirla tendría que decir algo así como eh, no indigno de consideración, algo así, ¿sí? Discatafrónetos. Fíjense, la palabra tiene un montón de sílabas, pero siempre el acento cae sobre una de las tres últimas. Y acá tenemos también otro ejemplo de palabra proparoxítona. Acento agudo sobre la antepenúltima, ¿no? Vamos a ver qué pasa con las del acento circunflejo. Y ya con esto terminaríamos. Por suerte estamos relativamente bien con el tiempo. Como diría el te lo resumo así nomás. Hasta que puede ir relativamente mal. Así que voy a apresurarme un poco. Dijimos entonces, ya hablamos de las palabras que llevan acento agudo, ¿sí? Las que llevan acento agudo en la última son oxítonas. Agudo en la anteúltima, paroxítonas. Agudo en la antepenúltima, proparoxítonas. Ahora vamos a ver qué pasa con las que llevan acento circunflejo. Recuerden que el circunflejo siempre se coloca encima de vocales largas o diptongos. Eso es importante que lo tengamos en mente. Tenemos dos clases de palabras según su acento que llevan circunflejo. En primer lugar, las palabras perispómenas, que rescatan el nombre del acento en griego. Acento circunflejo en la última. Esas son las perispómenas, ¿sí? Y acá tenemos varios ejemplos. Nosotros no hacemos diferencia en la lectura, ¿sí? Los voy a leer directamente. Deló, oikei, kalos, kakos, eu, tu, tes, fliarein. Fliarein significa decir pavadas. Sófocles, el nombre de Sófocles es Sófocles en griego. Podría contar ahora una anécdota que me pasó en un teatro, pero no viene al caso ahora. Basileis, Jesús, Germén, Paracaló, Agogés, Calais, Duloi, Boá, Boaz. Ahí puse un ejemplo parecido para que se vea que lo que importa no es dónde termina, en este caso la palabra, si termina en diptongo o no, sino que lo que prevalece acá es la sílaba. En ambos casos estas sílabas son las dos largas, ¿sí? No importa si hay una sigma al final o no. Boá, Boaz, Acenán, Periscopó, Jorón, Agnoéis, Poyetón, Jorón. Fíjense que Jorón, acá con espíritu, se pronuncia muy parecido a Jorón. Bueno, fue un efecto secundario, imprevisto. Leainón, Boón, Calú, Odiseu, Zeu, Dris, Timé, Ges, Nus, Ostun. ¿Sí? Fíjense, todas circunflejo en la última, todas palabras perispómenas.
Y finalmente tenemos las properispómenas, acento circunflejo en la penúltima sílaba. ¿Sí? No existen palabras properispómenas, es decir, el circunflejo siempre se coloca en la última o en la anteúltima, nunca más atrás. ¿Sí? Eso es importante también para tener en cuenta. Y ahora bien, ¿sí? Para que una palabra griega pueda ser properispómena, es decir, llevar circunflejo en la penúltima, la última sílaba debe ser breve. ¿Sí? Debe ser breve. Si fuera larga, ya no podría llevar el circunflejo, ya no puede llevar circunflejo directamente, si fuera larga. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de palabras properispómenas. Y vamos a ver también que las últimas sílabas son todas breves. ¿Mm? Voy a leer los ejemplos. Sfaira, ¿sí? Esfera. Sfaira. Esa alfa ya puedo deducir que es breve. Voy a aumentar un poquito el zoom para que se vea mejor. Esta alfa ya puedo deducir que es breve, ¿sí? Porque, porque es una palabra properispómena, ¿sí? Si esta última letra fuera larga, no podría ser properispómena, ¿sí? Siguiente palabra, Doron, ya la vimos 1.000.000 de veces, Doron. Jaire, nuestro querido Jaire, ¿sí? Con el cual yo lo saludo, Jaire también es una palabra properispómena, esa epsilon es breve. Entonces, el acento puede ir tranquilamente allí. ¿Mm? Paule es el llamado, ¿sí? Es el nombre griego de Pablo. Es como decir, oh, Pablo. ¿Mm? Eso es Paule. ¿Sí? Se lee así, precisamente, Paule. Ekeinos, Elson, Gnosis, Gnosis que significa conocimiento. Menis, que significa cólera, la cólera de Aquiles. ¿Mm? Tmesis, esto se lee así, tmesis, y significa corte. ¿Mm? Yo puedo deducir que estas palabras, gnosis, menis, mesis, todas estas iotas, por más que yo no les haya puesto el simbolito, puedo deducir que son breves. ¿Por qué? Por el acento. ¿Sí? Como el acento, como la palabra es properispómena, la última tiene que ser sí o sí breve. ¿Sí? No puede ser larga. ¿Mm? La palabra thiraios, que significa algo así como relativo a las puertas, ¿no? Eh, Portal sería algo así, ¿no? Athenaios, ateniense, otra vez, ¿sí? Palabra properispómena. Quedos, quedos, que es una palabra que significa preocupación, ¿sí? Quedos, aparece mucho en tragedia, por supuesto. Fíjense, la última sílaba es una omicron, vocal breve, entonces puede llevar acento circunflejo en la penúltima. La palabra praxis, ¿sí? La palabra praxis es properispómena, ¿sí? Esta sílaba, esta iota en particular, ya puedo saber que es breve. ¿Mm? La palabra plutos, riqueza, heiras, que significa manos, cebaioi, tebanos, chroma, color, ¿sí? De ahí viene cromático, por ejemplo. Soma, cuerpo, de ahí viene tantas palabras, ¿no? Psicosomático, etcétera. Oion, que significa cuál. Joromen, que significa vemos, nosotros vemos, sería. Jorate, que significa ustedes ven. ¿Eh? Jorosa, que significa viendo, viendo ella sería. Está en femenino. ¿Y qué más nos queda? A ver. Después nos queda la palabra polita, que es también properispómena. Ya puedo deducir que esta alfa es breve. ¿Mm? Polita, que es el llamado
del ciudadano, como decir o ciudadano, o polita, ¿sí? Bien, después tenemos la palabra aulax, cratinos, el nombre del cómico, cratino, también era properispómeno, feuge, que significa huye, el imperativo, ¿no? Como decir, huí, andate, ¿sí? Todavía se usa en griego moderno. Nesos, que significa isla. De ahí viene, por ejemplo, Peloponeso, Polinesia, etc. La palabra, el nombre de la sigma es, es también properispómeno. También hemos visto que podía llevar acento agudo, pero es otra posibilidad es que puede llevar circunflejo, y en este caso sería una palabra properispómena. Teijos, que significa muro, también properispómeno. Jorai, ahí tenemos un ejemplo ¿sí? De una palabra que termina en diptongo ai. El diptongo ai, recuerden que se considera, cuando está a final de palabra, breve, ¿sí? Y por esa razón puede llevar circunflejo. Si hubiera una sigma en el medio, ¿sí? Ahí ya no puede llevar más circunflejo, tiene que llevar un agudo. Ay. Ahí está. Bueno. ¿Por qué? Porque ya ese, con el agregado de la sigma, el diptongo ai ya queda como una larga. El diptongo ai vale como una breve, pero solo a final de palabra. Lo mismo pasa con el diptongo oi. Después tenemos la palabra musa. Después la palabra hule. Hule, que es como una suerte de. También es como un. Es como algo que está a medio camino entre un hola y entre un ea, algo así, ¿no? Se puede usar como saludo, se usó en la Odisea como saludo de despedida. Ule teca y mega jaire, dijo un personaje de la Odisea. Así que podría funcionar como un adiós o un que estés bien. Es una forma de saludo, arcaica, muy arcaica. Esta sí que no se usa en griego moderno. Y finalmente la palabra mixis, que significa mezcla o mixtura, también es properispómena. De hecho, podemos deducir que esta iota es breve por la presencia del circunflejo. Así que bueno, ahí tenemos las 5 clases de palabras según su acento: oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, perispómenas y properispómenas. Son unos nombres largos, pero bueno, ¿qué va a ser? Ahora, yo les había propuesto para hacer un ejercicio. Voy a dejar también más ejercitación de los acentos para que nos entrenemos un poco, pero por ahora baste con esta que doy acá. Si yo les doy esta listita de palabras, más o menos son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 30 palabras. Bueno, algunas aparecieron, otras también aparecieron, pero con forma diferente, otras no aparecieron. ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, ustedes agarran las letras, tienen en primer lugar que ordenarlas alfabéticamente. Como en el ejercicio anterior, tienen que identificar los diptongos, cuántos y cuáles son. Separar las palabras en sílabas, como en el ejercicio anterior de los diptongos. De las palabras que terminan en diptongo, identificar si el diptongo vale como vocal breve o vocal larga. Fíjense que acá estamos practicando todo lo que vimos antes. Y finalmente, digamos, el ejercicio novedoso sería clasificar la palabra según su acento. O sea, a partir de esta palabra, de estas palabras, en la forma tal cual yo las tengo acá, ¿sí? Tienen que decir si son oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, etc. Y eventualmente, si les agarra la curiosidad, pueden buscar las palabras en el diccionario.
A veces hay terminaciones que no aparecen tal cual están en el diccionario, pero sí, si buscan la raíz, ustedes van a poder encontrar qué significa la palabra. Eso ya, cuestiones de gramática las vamos a ver en su momento oportuno. Por ahora, si pueden, traten de hacer este ejercicio y empezar a familiarizarse con el diccionario. Y bueno, chicos, creo que esto ya sería todo por hoy. Esto es lo que les preparé. Eh, Mañana entonces vamos a ver transliteración, que es un tema que por ahí, o sea, para investigar y para dar clase sirve mucho más que a veces saber las reglas de acentuación, pero para la materia no es tan importante, es más importante la acentuación. Este, así que bueno, el miércoles entonces nos vemos a las 4 y vamos a ver eso, vamos a ver transliteración. Y si yo voy a dejar después las soluciones y voy a dejar también más ejercicios de acento, ¿eh? Para que vayan practicando. Por supuesto, con las soluciones, para que lo puedan chequear ustedes mismos en sus propias casas, ¿eh? Y por supuesto, ante cualquier duda, mañana saben que estoy de consulta entre las 2 y las 5 de la tarde. ¿Mm? Así que bueno, chicos, nada. Espero que no se les haya hecho demasiado pesado y bueno, los saludo de acá, como siempre les digo, Erroste, Jairete, ¿sí? Este, así que bueno, nos estamos viendo y nos vemos el miércoles. Aire, adiós. Jaire, Nos vemos nos vemos mañana. nos vemos, Aire. Jaire. Detener grabación.